Bueno, entonces el integral, cuando los límites son iguales, el mismo van de 5 a 5, va a dar 0. Entonces aquí lo estamos demostrando. La integral de x a la 1 es x a la 2 sobre 2. La vamos a evaluar para 5 y 5, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual 5 a la 2 sobre 2 menos 5 a la 2 sobre 2. Esto queda 25 sobre 2 menos 25 sobre 2. Esto es igual a 0, ¿verdad? Bueno, voy a esperar a que entren más personas. Alessandra Moncada, ¿está presente? Alessandra Moncada. Manuel Idiáquez. Presente. Darlene Vargas. Presente, Lick. Leslie Rodríguez. Presente. Alessandra Moncada. ¿Cómo está? Presente. Sara Cardosa. Presente, Lick. Osiris Zúñiga. Osiris Zúñiga. Alicia Ferrufino. Presente, ingeniero. Dariela Ponce. Presente. Marjorie Irías. Marjorie Irías. Cintia Rojas. Cintia Rojas. Marjorie Irías. Tulio González. Presente. Jennifer Murillo. Presente. Y Julia Jiménez. Presente. ¿A quién no mencioné? Bueno. Bien, nos quedamos por acá, ¿verdad? Entonces, que dice que el integral de A hasta A, cuando el límite de integración son iguales, de f de x, va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque se van a eliminar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Integral de 5 a 5 de x va a ser igual. Integrando x sería x a la 2 sobre 2. Evaluando 5 y 5. Esto quedaría 5 a la 2 sobre 2 menos 5 a la 2 sobre 2, porque el límite de integración inferior es el mismo que el superior, ¿no? Entonces esto queda 25 medios menos 25 medios y esto se hace 0, ¿no? Este es el demostrando el teorema, el inciso A del teorema 2. Para inciso B dice, demuestre que es integral de 0 a la 2 de x es igual el negativo del integral de 2 a 0 de x. O sea, que estamos con la misma función, solo con diferentes otros límites de integración para demostrar el inciso B del teorema 2. Tenemos integral de 0 a 2 de x va a ser igual x a la 2 sobre 2. Esto es igual, evaluamos primero para el límite superior 2 a la 2 sobre 2
menos, después se evalúa para el límite inferior de integración 0 a la 2 sobre 2. Esto me va a quedar 4 medios menos 0 entre 2. Esto es igual a 2 menos 0 igual a 2. ¿Verdad? Ahora vamos a evaluar el contrario, ¿verdad? El negativo del integral que va de 2 hasta 0, es decir, lo contrario. Intercambiando la posición. Esto va a ser igual menos fuera del integral x a la 2 sobre 2. Entonces el menos aquí lo tenemos que, lo antecedemos dentro de un paréntesis. Esto quedaría 0 a la 2 sobre 2 menos 2 a la 2 sobre 2. ¿Verdad? Bien, esto es igual a menos, esto queda 0 entre 2, 0. 2 a la 2 quedaría 4 entre 2, 2. Entonces aquí dentro del paréntesis quedaría menos 2, ¿verdad? Pero como por eso va antecedido con un negativo y menos por menos 2 da 2. Entonces esto se ocurre que el integral definida de una función de un límite a otro va a ser igual al negativo de la misma integral intercambiando los límites de integración. Aquí este se comprueba el inciso B del teorema Doppler. Entonces concluimos que el integral de 0 a 2 de x es igual al negativo del integral de 2 a 0 de x. Ahora el inciso C del teorema 3 se empleará en ejercicios de curvas de gráficas que tienen segmentos abajo y encima del eje X. Tema 3, más sobre áreas. En tema anterior se estableció que el área bajo la curva y igual f de x acotada por las líneas x igual a x igual a b y y igual a 0, el eje x, está dada por la integral definida de a hasta b de f de x, en el caso que la función f de x sea mayor o igual que 0, positiva, en a menor o igual que x, menor o igual que b, es decir, en un intervalo de a hasta b. Consideremos ahora el caso correspondiente a la región acotada por la curva y igual a f de x. Las líneas x igual a x igual a b y el eje x, cuando f de x sea menor o igual que 0. Si a menor o igual que x, menor o igual que b. Es claro que el área en cuestión está situada por completo por debajo del eje x, en este ejemplo. Como se advierte en la figura, en este caso, el área entre el eje x y la función estará dada por el negativo de la integral definida x igual a y x igual a b. Entonces, cuando ocurre, y para esto hay que dibujar la función, ¿verdad? Para ver si está debajo del eje x. Entonces el área no sería la integral definida sin positiva, sino que va a ser el negativo de la integral definida de esa función de a hasta b. Entonces el área va a ser el negativo de a hasta b de f de x, que es igual menos, entre corchetes, f de b, f evaluada en b, menos f evaluada en a. Que esto es igual a decir f de a menos f de b, es decir, lo contrario, ¿verdad? Porque al multiplicar esto queda menos f de b menos más f de a. Entonces solo se intercambia posición. Esto equivale a decir f de a menos f de b, es decir, lo contrario de una integral definida normal. Entonces en esto hay que tener cuidado cuando queda debajo de del eje x. Ejemplo 1 dice, determine el área acotada por la función y igual x cuadrado menos 9. El eje x y las líneas verticales x igual a 0 y x igual a 2. Bueno,
Importante primero dibujar la gráfica para visualizar que el área queda debajo del eje X. Para X igual a 0, sustituyendo, entonces 0 en la función 0 al cuadrado menos 9, Y va a tener un valor de menos 9, 0 menos 9, el punto que para dibujar la gráfica. Para X igual a 1, al sustituir en la función queda 1 al cuadrado menos 9 igual menos 8. Un poquito más arriba, ¿verdad? Menos 1, menos 8. Para X igual a 2, Y va a ser igual, sustituyendo 2 al cuadrado menos 9 igual a menos 1. No está muy bien dibujada. 2 menos 1. Bien. No es solo la copié del libro. Pegué la imagen. Bien. Entonces, el área, al dibujar la gráfica, se observa que el área que nos piden de 0 a 2 está debajo del eje X. Entonces, no puede ser positiva. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? El concepto anterior, ¿verdad? Que si está debajo del eje X, el área va a ser el negativo del integral, ¿verdad? De 0 a 2 de X cuadrado menos 9. Ahora, este negativo lo podemos meter dentro del integral multiplicando. Entonces pasaría X cuadrado negativo y menos por... Y 9 positivo, porque al multiplicar, digamos, multiplica menos por X cuadrado y menos por menos 9, entonces esto queda más 9, ¿verdad? Y solo intercambiando la posición, ¿verdad? Para que no me quede el negativo primero, solo intercambiamos de la posición, 9 menos X cuadrado. Ahí no tiene que cambiar signo, solo es la posición que se está cambiando. Entonces queda la integral de 0 a 2 de 9 menos X cuadrado. Entonces esto lo podemos hacer para evitar que no nos vayamos a equivocar, el menos estar poniendo un corchete grande, entonces mejor se multiplica y sacamos una expresión equivalente, ¿verdad? Que nos va a dar el resultado correcto. Bien, entonces el área va a ser igual, la integral definida de 0 a 2 de 9 menos X cuadrado. Integrando para cada término, la integral de 9 sería 9X. Integral de una constante es la constante por X, en este caso sería 9X. La integral de X a la 2 sería X a la 2 más 1, 3 sobre 2 más 1, que sería 3, ¿verdad? Que se va a evaluar para 2 y 0. Evaluando para 2 es el primer corchete, sería 9 por 2 menos 2 a la 3 sobre 3. Y para 0 sería 9 por 0 menos 0 la 3 sobre 3, ¿verdad? Entonces, esto se me simplifica, ¿verdad? Porque como 0, este 0 se me elimina, ¿verdad? Todo esto me tiende a 0. Entonces, esto me quedaría 18 menos 8 tercios igual 46 tercios, 46 tercios unidades cuadradas. 46 tercios. 46 tercios unidades cuadradas. 46 tercios unidades cuadradas. Va a quedar el resultado, ¿verdad? No sé si se entiende. ¿Se entiende este ejemplo? Bien. Ejemplo 2. Determine el área acotada por la función y igual 4 menos x cuadrado, el eje x, y que está entre líneas verticales, inciso A, x igual a 2 y x igual a 3. Inciso B va a ser entre x igual a menos 2 y x igual a 4. Entonces,
Vamos a dibujar, entonces, bien, determina el área acotada por la función y igual 4 menos x cuadrado, el eje x y las líneas verticales, entonces para el inciso A, x igual a 2 y x igual a 3. Para el inciso B, x igual a menos 2 y x igual a 4. Entonces aquí tenemos que dibujar la gráfica, primero dando valores a x para sustituirlos en la función y en hallar puntos en el plano cartesiano, digamos. Para x igual a menos 2, sustituyendo me va a quedar 4 menos 2 al cuadrado. Esto se hace positivo aquí dentro del paréntesis. Entonces quedaría 4 menos 4 igual a 0. Para x igual a menos 1, y igual a 4 menos 1 al cuadrado. Si este se hace positivo, sería 4 menos 1 igual a 3. Menos 1, 3. Para y igual a 0, sería 4 menos 0 cuadrado. Esto es igual a 4. Para x igual a 1, entonces se sustituyen valores para hallar puntos. Entonces la gráfica va a tener este comportamiento, ¿verdad? Es decir, en unas partes va a quedar arriba, por encima del eje X, en otras partes va a quedar por debajo del eje X. Solución para el inciso A. Bosquejamos gráfica de función de menos 2 a 4. Bueno, la gráfica la podemos graficar de menos 2 a 4 para poder hacer los dos incisos, ¿verdad? Bueno, en el inciso A, el área está bajo el eje X, porque dice que va de 2 a 3. ¿Y dónde está 2? 2 está acá, ¿verdad? Y hasta 3. Entonces se observa que está debajo del eje X. Entonces el área va a ser negativa, ¿verdad? Aplicando este criterio, como está debajo, el área va a ser el negativo de la integral definida de que va de 2 a 3 de 4 menos x cuadrado. Entonces lo que hacemos es que multiplicamos el negativo por cada término, ¿verdad? Y lo metemos dentro de la integral. Entonces me quedaría la integral de 2 a 3 de menos 4 más x cuadrado. Esto sería igual a la integral de 2 a 3 de... Aquí solo intercambiamos la posición x cuadrado menos 4. Es decir, solo lo intercambiamos para darle un mejor... Después de haber multiplicado, solo intercambiamos las posiciones de los términos, ¿verdad? X cuadrado menos 4. Bueno, integramos, ¿verdad? La integral de 2 a 3 de x cuadrado, de 2 a 3, de x cuadrado menos 4. Integramos para cada término. Integral de x cuadrado sería x a la 3 sobre 3. Y la integral de la constante 4 es la constante 4 multiplicada por x. Esta la vamos a evaluar para 3 y 2, que son los límites de integración, ¿verdad? Entonces, el área va a ser igual. Para 3, esta integral evaluada en 3 a la 3 sobre 3, menos 4 por 3, menos la integral evaluada en 2, que es el segundo corchete, ¿verdad? Es decir, 2 a la 3 sobre 3, menos 4 por 2. 3 a la 3 es 27 entre 3, aquí me va a dar 9, y 4 por 3 es 12. Menos 2 a la 3 sería 8 tercios menos 8. Entonces aquí quedaría 9 menos 12 igual menos 3. Menos 16 tercios. 8 tercios menos 8 da menos 16 tercios. Ahí es con la cuestión de tener cuidado con las operaciones, ¿verdad? Entonces aquí quedaría menos 3, menos por menos más, ¿verdad? Más 16 tercios. Esto es igual 7 tercios unidades cuadradas. 7 tercios unidades cuadradas es lo que está, es el área que está
limitada por la curva del eje, por la curva de la función, el eje X, que en este caso va a quedar debajo del eje de X. Ahora, esto es para el inciso A, ¿verdad? Que es un área pequeña, queda debajo del eje X, entonces va a ser el negativo del integral de la función original. El inciso B nos pide el área que va de X igual a menos 2 hasta X igual a 4. Es decir, desde acá hasta acá. Entonces, solución inciso B. Aquí se deben sombrear las áreas limitadas entre el eje X y la curva de función que va desde X igual a menos 2 hasta X igual a 4. Entonces aquí la gráfica es importante dibujarla para ver dónde el área está encima y dónde está debajo del eje X. ¿Verdad? Entonces se observa por la gráfica que de menos 2 hasta 2, el área está sobre el eje X. ¿Verdad? Y de 2 hasta 4, el área va a quedar debajo del eje X. Entonces, aquí el área se va a calcular evaluando la función para dos integrales definidas, cuya suma será el área solicitada en el inciso B, ¿verdad? Entonces, aquí el área va a ser la integral de menos 2 hasta 2 de 4 menos x cuadrado. Esta es positiva, esa es normal. Aquí se aplica el teorema fundamental del cálculo. Entonces, los límites de integración va a ser de menos 2 a 2, que es el área que está encima del eje X. Menos, ¿por qué menos? Porque aquí de 2 a 4, el área está debajo del eje X, entonces aquí va a ser negativo, entonces va a quedar menos 2, la integral de 2 a 4 de 4 menos X al cuadrado. Entonces, es decir, que el área que nos piden, el ejercicio de menos 2 hasta 4, tenemos que subdividirlos en dos integrales, en la suma de dos integrales, en este caso la positiva menos la que va debajo del eje X. Entonces, esto lo podemos convertir, ¿verdad? Esto lo podemos convertir en una suma, solo intercambiando multiplicando, ¿verdad? Menos 4, porque menos por 4 da menos 4, acá, ¿verdad? Bueno, aquí yo lo que hice es que le cambié, multipliqué menos por 4, da, para volverlo positivo, menos 4, ¿verdad? Y menos por x cuadrado es x cuadrado positivo, solo para escribir los que me queden, que no me quede resta, sino que me quede en suma para facilitar, ¿verdad? No me vaya a confundir con los signos, ¿verdad? Entonces lo intercambio, ¿verdad? Que esta sería la integral de menos 2 a 2 más la integral, pero intercambiado, que es similar a la resta. Bien. Entonces, integramos, ¿verdad? La primera integral va a ser 4x menos x a la 3 sobre 3, que va a ser evaluada para 2 y menos 2, más la integral de la otra función donde intercambio los términos, solo la posición de x a la 3 sobre 3 menos 4x, evaluada para 4 y 2. Entonces, esta integral definida es lo que está dentro del primer corchete y la otra integral es lo que está, las operaciones dentro del segundo corchete. Entonces esto quedaría 4 por 2 menos 2 a la 3 sobre 3 menos 4 por menos 2 menos 2 a la 3 sobre 3. Es decir, lo que estamos
lo que estoy operando dentro de este corchete es esta integral, ¿verdad? Evaluando la integral definida que calculé, más la integral definida que se evalúa de para 4 y 2, la pongo en el segundo corchete, sería 4 a la 3 sobre 3 menos 4 por 4 menos 2 a la 3 sobre 3 menos 4 por 2, ¿verdad? Entonces aquí evaluando quedaría 8 menos 8 tercios menos, entonces aquí tener cuidado con los signos, ¿verdad? Menos 8 más 8 tercios. Queda 8 tercios porque aquí se hace positivo. Es decir, aquí es menos 2 a la 3 da menos 8. Multiplicado por menos da más 8 tercios acá, ¿verdad? Queda 64 tercios menos 16 menos 8 tercios menos 8, ¿verdad? 8 tercios menos 8. Entonces vamos simplificando, ¿verdad? Reduciendo, que quedaría 8 menos 8 tercios, 16 tercios, menos 16 tercios, más 16 tercios, 64 tercios menos 16, da 16 tercios, menos 16 tercios. Ustedes después confirman para estudio la diapositiva, ¿verdad? Lo que está en este ejercicio. Al final me va a quedar 32 tercios más 32 tercios. Los totales de ambos, que está dentro de ambos corchetes. Esto va a ser igual 64 tercios unidades cuadradas. Esa va a ser el área comprendida por el eje, limitada por los ejes X y los valores de menos 2 hasta 4. Entonces se debe separar en dos integrales. No sé, ¿preguntas de esto? ¿Preguntas de este ejercicio, de este inciso? ¿Hay preguntas? Me interesa que no. Ajá, Todo claro. sí. Entonces observen que la segunda integral yo lo que hago es que la convierto en positiva solo multiplicando, ¿verdad? Negativo por los valores de dentro y después intercambiando la posición para facilitar que solo me quede suma, porque hay, para que no queden muchas restas. Muchas restas. Bien. Bueno, área de regiones entre curvas. Ahora, consideremos ahora el área acotada entre las curvas y igual f de x y y igual g de x. Y las líneas x igual a y x igual a b. En primer lugar, supondremos que f de x es mayor que g de x y g de x mayor o igual que 0. En el intervalo de a hasta b, ¿verdad? De modo que ambas curvas están arriba del eje x, la curva y igual f de x está por encima de la curva y igual g de x. F de x está por encima de g de x. El área considerada aparece en la figura, ¿verdad? Es claro que esta área es la diferencia entre el área de la región acotada, y igual f de x, y el eje x y el área de la región acotada por y igual g de x y el eje de x. Esto es el área de la región CDEF, es decir, la que está sombreada entre las dos curvas es igual al área ABEF, es decir, el área que viene desde A, FE, si estuviera sola, si solo hubiera esta función, si no estuviera la de abajo, menos el área de ABCD, ¿verdad? ABCD, es decir, el área que se forma entre el eje X y la función G. Entonces, el área va a ser igual, la integral definida de A hasta B de f de x
de f de x menos g de x. Es decir, el área entre curvas va a ser la integral de la resta de las funciones, ¿verdad? Aunque otra manera conveniente de recordar esta fórmula es que el área va a ser igual la integral definida de a hasta b de la función superior, y superior menos y inferior de x. Ejemplo 3. Determine el área entre las curvas y igual x cuadrado más 5 y y igual x a la 3 y las líneas verticales x igual a 0 y x igual a 2. Entonces graficamos gráficas de cada función y verificamos cuál curva de las funciones queda arriba y cuál queda abajo. El área está dada por la integral de 0 a 2 de y superior menos y inferior de x, que en este caso sería el área de x cuadrado más 5 menos x a la 3. Pero para esto tenemos que dibujar las gráficas y ver cuál está encima y cuál está abajo en el intervalo que nos dan, ¿verdad? Entonces, para x cuadrado más 5 aquí evaluando, ¿verdad? Para encontrar los puntos, para 0 da 5 en y, para 1 da 6 en y y para 2 da 9 en y. X cuadrado más 5 esa es la línea verde, ¿verdad? X cuadrado es la curva que está en color verde. Y para y igual x a la 3, que es más sencilla de graficar, ¿verdad? Es la curva que está en azul. Que está en azul. Entonces hay que tener cuidado acá, ¿verdad? Porque aquí, en este espacio, aquí la que está arriba es la curva azul de y igual x a la 3. Pero nos piden el área que va de 0 hasta 2. De 0 a 2. Y de 0 a 2, la que está arriba es x cuadrado más 5. Y la que está abajo es x a la 3. Entonces es esta área. Entonces, el área entre curvas va a ser la resta de las dos funciones. Sería x cuadrado, en este caso, x cuadrado más 5 menos x a la 3 de x. Entonces, x cuadrado más 5, en este caso queda la resta, queda sencilla. Entonces, el área va a ser la integral de 0 hasta 2 de x cuadrado más 5 menos x a la 3. Aquí ni lo arreglo, mejor lo dejo así porque lo que me interesa es el área, no los ordeno aquí en este ejercicio. ¿Verdad? Integramos cada término. Entonces la integral de x a la 2 sería x a la 3 sobre 3. La integral de la constante 5 sería 5x menos la integral del término x a la 3 sería x a la 4, 3 más 1 sobre 3 más 1, 4x a la 4 sobre 4. ¿Qué vamos a evaluar para 2 y 0? El superior menos el límite inferior. ¿No? Evaluando sería para 2 sería 2 a la 3 sobre 3 más 5 por 2 menos 2 a la 4 sobre 4. Y para 0 quedaría 0 a la 3 sobre 3 más 5 por 0 menos 0 a la 4. 0 a la 4 sobre 4. Todo esto que está aquí se tiende a 0, ¿verdad? Todo esto se me hace 0. Entonces me facilita el cálculo. Entonces esto quedaría 8 tercios, 2 a la 3, ¿verdad? Que ustedes tienen que usar esta tecla. 2 a la 3, ya le jalé directa. 8. Esta es la calculadora. 8 tercios, 5 por 2, 10 menos 4. Menos 0, esto es igual, me va a quedar 26 tercios unidades cuadradas. Esa sería el área entre dos curvas, ¿verdad? Es decir, que es el integral de la función superior menos la función inferior. Integral definida. No sé, ¿hay preguntas acá? Si algo no se entiende. Bueno, otro ejemplo. Ejemplo 4 dice, evalúe el área entre curvas de funciones y igual x cuadrado y y igual x entre, inciso A, las líneas verticales x igual a 0
y X igual a 1. Inciso B, líneas verticales, X igual a 1 y X igual a 2. Entonces aquí graficamos cada función y verificamos cuál de las curvas queda arriba y cuál queda abajo en cada inciso, ¿verdad? Cuál queda arriba y cuál queda abajo en cada inciso. Entonces tenemos que hacer para X cuadrado, entonces evaluando sería para 0 queda Y0, para 1 queda 1, para 2 queda 4, 2 a la 2, 4. Para Y igual a X, para 0, X, Y va a ser 0. Para 1, X igual a 1, Y queda 1 y para 2 queda 2. Aquí. Y queda 2, ¿verdad? Aquí estoy corrigiendo que errores que se van ahí. Me había pasado un error ahí. Bien, entonces Y igual a X es la línea recta. Y la curva es Y igual X cuadrado. Entonces el primer inciso nos pide el área entre las curvas de X igual a 0 hasta X igual a 1. De 0 a 1, la que está arriba es Y igual a X, ¿verdad? Es la recta la que está arriba, entre 0 y 1 para el primer inciso. Y la que está abajo es la curva Y igual X cuadrado. Entonces, como la integral entre dos curvas es Y superior menos Y inferior, entonces en este caso quedaría X, que es la función que está arriba, menos X cuadrado. Entonces quedaría fácil ahí integrar, ¿verdad? Quedaría X menos X cuadrado. Entonces, integrando esto sería X cuadrado sobre 2 menos X a la 3 sobre 3, que lo vamos a evaluar para 1 y 0, los límites de integración. El primer límite de integración es 1. Entonces sería 1 a la 2 sobre 2 menos 1 a la 3 sobre 3 menos 0 a la 2 sobre 2 menos 0 a la 3 sobre 3. Entonces aquí me va a quedar un medio menos un tercio, ¿verdad? Porque 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1, un medio menos un tercio. Un medio menos un tercio es un sexto unidades cuadradas, ¿verdad? Un sexto unidades cuadradas. Entonces, ese va a ser el valor del área para el inciso A, ¿verdad? Para el inciso B, nos pide el área entre las curvas, pero que va de 1 a 2. De 1 a 2, si ustedes observan acá, la posición cambia. La que queda arriba es X cuadrado y la que queda abajo es la función X, ¿verdad? De 1 hasta 2. Es la que queda abajo, ¿verdad? Entonces, la solución para el inciso B va a ser la integral definida de 1 a 2, ¿verdad? Que es lo que nos pide entre 1 y 2, de 1 a 2 para X cuadrado, que es la que está arriba en ese caso, en esta parte, menos X. Entonces, integrando esto me va a quedar el primer término, X a la 3 sobre 3, menos X a la 2 sobre 2, ¿verdad? Sustituyendo, esto se quedaría para 2 y 1, ¿verdad? 2 a la 3 sobre 3 menos 2 a la 2 sobre 2. Menos 1 a la 3 sobre 3 menos 1 a la 2 sobre 2, ¿verdad? Bueno, como ya nos va a sacar, solo vuelvan a entrar con el mismo link, ¿verdad? Ya nos está sacando, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es dibujar bien las gráficas para identificar, ¿verdad? ¿Cuál función está encima y cuál es la que está abajo? Porque varía de un intervalo a otro la posición, ¿verdad?